Probar o dar un contraejemplo. Si U1, U2 y W son subespacios de V, tales que V es igual a la suma directa de U1 y W, y V es igual a la suma directa de U2 y W, entonces U1 es igual a U2. La respuesta es que esto es falso. En efecto, consideremos V igual a R2 como espacio vectorial. W igual al conjunto de los vectores de la forma x, 0 en R2, tales que x está en R, U1 va a ser igual al conjunto de vectores de la forma 0, y, tales que y está en R, y U2 va a ser igual al conjunto de los vectores de la forma z, z, tales que z está en R. Afirmamos que V es igual a la suma directa de U1 y W, y que V es igual a la suma directa de U2 y W. Entonces, para demostrar la afirmación anterior, vamos a usar el siguiente teorema. Supongamos que U y W son subespacios de V. Entonces, V es igual a la suma directa de U y W si y solo si V es igual a U más W y U intersección W es igual al conjunto cuyo único vector es el vector 0. Entonces, veamos primero que V es igual a la suma directa de U y W. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que V es igual a U1 más W, y luego vamos a demostrar que U1 intersección W es igual al conjunto cuyo único vector es el vector 0. Entonces, por el teorema anterior tendremos que V es igual a la suma directa de U1 y W. Entonces, primero vamos a demostrar que V es igual a U1 más W. Entonces, tomemos un vector X en V. Entonces, X es de la forma x1, x2. Pero el vector 0
x2 está en u1 y el vector x1, 0 está en w. Entonces 0, x2 más x1, 0 está en u1 más w. Esto implica que el vector x1, x2 está en u1 más w. Entonces ya de aquí obtenemos que v está contenido en u1 más w. Luego, como u1 y w son subconjuntos de v, entonces u1 más w está contenido en v y por lo tanto v es igual a u1 más w. Ahora, recordemos que w es igual al conjunto de los vectores de la forma x, 0 y que u1 es igual al conjunto de los vectores de la forma 0, y, tales que y está en R. Entonces, note que u1 intersección w es igual al conjunto cuyo único vector es el vector 0. Entonces, por el teorema anterior, obtenemos que v es igual a la suma directa de u1 y w. Ahora vamos a ver que v es igual a la suma directa de u2 y w. Entonces, para esto primero vamos a demostrar que v es igual a u2 más w. Recordar que w es igual al conjunto de los vectores de la forma x, 0. Y u2 es igual al conjunto de los vectores de la forma z, z. Entonces, sea x en v. Entonces, x es de la forma x1, x2. Entonces, x1 es igual a x2 más un número x3 para algún número x3. Esto implica que x, que es igual al vector x1, x2, pues es igual al vector x2 más x3, x2. Pero el vector x2, x2 está en u2 y el vector x3, 0 está en w. Entonces, x2, x2 más x3, 0 está en u2
más W. Esto implica que x2 más x3, x2 está en U2 más W. Entonces, X está en U2 más W. Esto implica que V está contenido en U2 más W. Pero U2 y W son subconjuntos de V. Entonces, U2 más W está contenido en V. Entonces, V es igual a U2 más W. Finalmente, note que U2 intersección W es igual al conjunto cuyo único vector es el vector 0. Entonces, por el teorema anterior, se tiene que V es igual a la suma directa de U2 y W. Y por lo tanto, V es igual a la suma directa de U1 y W, y V es igual a la suma directa de U2 y W. Sin embargo, U1 es distinto de U2.